Mira estos 5 autos, porque algunos parecen una compra inteligente. Son nuevos, tienen buen diseño, tienen pantallas enormes, tienen nombres que todos conocemos. Y precisamente por eso pueden ser peligrosos para tu bolsillo. Porque en 2026 el problema ya no es encontrar un SUV bonito. El problema es saber cuál sigue teniendo sentido comprar cuando por prácticamente el mismo dinero tienes híbridos, mejores sistemas de asistencia, motores más eficientes y tecnologías que hace apenas unos años estaban reservadas para autos mucho más caros. Y aquí viene la verdad que muchas marcas no están diciendo. Un auto nuevo no necesariamente es una buena compra. Así que hoy voy a mostrarte 5 modelos que personalmente no compraría en 2026, sino porque en determinados casos el mercado ya ofrece algo mejor por tu dinero. Y comenzamos con uno que mucha gente considera prácticamente una compra segura. Auto número 1, Hyundai Tucson 2026. Mírala bien. La Hyundai Tucson es uno de esos SUV que cuando lo ves estacionado parece difícil criticar. La carrocería es moderna. Los grupos ópticos LED le dan una apariencia tecnológica y, dependiendo de la versión, encontramos elementos como techo panorámico, rines de hasta 19 pulgadas y una pantalla central de 12.3 pulgadas. Por dentro, la sensación es claramente más moderna que la de generaciones anteriores. La pantalla no está ahí solamente para verse bonita. Integra navegación, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y diferentes funciones del vehículo. Y la ergonomía general busca que tengas una experiencia más parecida a la de un SUV de categoría superior. Hasta aquí, ¿dónde está el problema? Está debajo del capó. La Tucson convencional que Hyundai vende en México utiliza un motor atmosférico de 2.5 litros con 187 caballos de fuerza y 178 libras-pie de torque, combinado con una transmisión automática de 8 velocidades. Hyundai declara hasta 14.9 km por litro combinados en su configuración mexicana. Y eso no está mal. El problema aparece cuando miras al lado. Porque también existe una Tucson híbrida. Y aquí la historia cambia completamente. La Tucson híbrida utiliza un 1.6 turbo acompañado por un motor eléctrico y una batería de 1.49 kWh. El sistema combinado entrega 226 caballos de fuerza. Y Hyundai México declara 21,3 km por litro combinados. ¿Notas la diferencia? No estamos hablando simplemente de una pantalla diferente. Estamos hablando de dos filosofías mecánicas completamente distintas. La Tucson de gasolina cuesta desde aproximadamente $36.170, mientras que la Tucson híbrida Limited Tech aparece desde aproximadamente $52.050. Y aquí tengo que ser justo. Si tu presupuesto está limitado, la Tucson de gasolina puede tener mucho sentido. Pero si estás dispuesto a subir considerablemente el presupuesto buscando eficiencia, entonces tienes que preguntarte si realmente necesitas gastar esa diferencia. Porque el mercado de 2026 está obligando a los fabricantes a justificar cada peso. Y aquí está el verdadero problema de la Tucson. No es mala, simplemente queda atrapada entre dos mundos. La versión convencional prioriza simplicidad y precio. La híbrida ofrece más potencia y mucha mayor eficiencia. Y dependiendo de tu uso, la diferencia de precio puede ser demasiado grande. En ciudad, la híbrida tiene una ventaja evidente. El motor eléctrico puede intervenir frecuentemente durante aceleraciones suaves y reducir el trabajo del motor de gasolina. En carretera, la historia cambia porque el sistema híbrido ya no puede hacer milagros. Por eso, si haces principalmente carretera y pocos kilómetros urbanos, yo analizaría muy bien antes de pagar la prima híbrida. Pero si haces ciudad todos los días, entonces sí tendría todavía más sentido mirar la híbrida. Por eso mi decisión sería: no compraría la Tucson de gasolina sin antes probar y cotizar la híbrida. Porque quizá estás pagando por un SUV nuevo cuando la verdadera versión que deberías estar considerando es otra. Y ahora, vamos con un SUV todavía más interesante. Auto número 2, Volkswagen Taos 2026. Aquí tenemos un caso diferente. El Taos es atractivo porque Volkswagen sabe perfectamente cómo hacerlo parecer una compra racional. Diseño europeo, tamaño correcto, buena posición de manejo, interior moderno, pantalla semiflotante de 10 pulgadas, Volkswagen Digital Cockpit, App Connect inalámbrico, cargador inalámbrico, y dependiendo de la versión, sistemas de asistencia y sonido Volkswagen Premium. Suena bien, pero abre el capó, porque ahí encontramos el mismo punto que puede hacerme pensarlo dos veces. El Taos 2026 mexicano utiliza un motor 1.4 TSI de 150 caballos de fuerza y 250 Nm, asociado a una transmisión automática Tiptronic de 8 velocidades.
Volkswagen declara un rendimiento combinado de 16.8 km por litro. Y aquí no digo que el motor sea malo. De hecho, los 250 Nm hacen que el Taos se sienta bastante más despierto que muchos SUV atmosféricos. En ciudad, ese torque disponible desde bajas revoluciones ayuda cuando necesitas incorporarte al tráfico. En carretera, también facilita los adelantamientos. El problema es otro. El mercado cambió. Volkswagen tiene que competir ahora contra SUV híbridos y modelos que ofrecen cada vez más tecnología por precios similares. Y cuando miramos el precio mexicano, el Taos parte oficialmente de 502,390 pesos, aunque Volkswagen también muestra promociones que pueden reducir considerablemente el precio de entrada. Esto es importantísimo, porque una promoción puede convertir un auto mediocre en una compra interesante, pero también puede esconder algo, que el precio de lista ya no representa lo que el mercado está dispuesto a pagar. Y si un concesionario necesita descuentos agresivos para mover inventario, eso cambia mi análisis. No necesariamente significa que el auto sea malo. Significa que yo negociaría antes de comprarlo. Y aquí aparece otro detalle. El Taos sigue apostando por gasolina. Mientras tanto, cada vez aparecen más alternativas electrificadas en este segmento. Así que si tu prioridad es tener un SUV compacto, práctico y con una conducción agradable, el Taos puede funcionar. Pero si buscas la máxima eficiencia por tu dinero, yo miraría alrededor antes de firmar. Porque en 2026 comprar un SUV únicamente porque tiene el logo Volkswagen ya no es suficiente. Y ahora viene uno todavía más polémico. Auto número 3, Kia Seltos 2026. Mira este Seltos. Es probablemente uno de los autos más fáciles de recomendar visualmente. Tiene una apariencia moderna. Pantalla panorámica de 10.25 pulgadas en las versiones superiores. Techo panorámico. Iluminación ambiental. Asientos delanteros ventilados. Y sistemas avanzados de asistencia al conductor en determinadas versiones. Además, Kia ofrece una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros en México. Entonces, ¿por qué no lo compraría? Aquí la respuesta está en las versiones. El Seltos mexicano comienza alrededor de $20,570, pero no todas las versiones utilizan el mismo motor. Y esto cambia completamente la experiencia. Si eliges el motor atmosférico, estás comprando un SUV que prioriza eficiencia y sencillez. Pero si esperas una respuesta contundente al acelerar, especialmente con pasajeros y equipaje, y entonces piensas, bueno, compro el turbo. Perfecto, pero ahora el precio sube. Y ahí comienza mi problema. Porque cuanto más subes de versión, más importante se vuelve comparar. Ya no estás comprando simplemente un SUV económico. Estás entrando en una zona donde existen alternativas más grandes. Y aquí está el error que mucha gente comete. Se enamora del equipamiento y deja de mirar el precio total. Una pantalla grande no compensa automáticamente un motor pequeño. Un techo panorámico no convierte al vehículo en una mejor compra. Y una iluminación ambiental no cambia la física del automóvil. Por eso yo no descartaría el Seltos, pero tampoco compraría automáticamente la versión más equipada. Auto número 4, Ford Territory 2026. Aquí sí tenemos un SUV que llama la atención. Es grande, se siente espacioso, tiene una cabina moderna, y Ford lo posiciona directamente como una SUV de gran diseño, confort y tecnología. En México, la Territory 2026 está disponible con versiones de gasolina e híbridas. La gama va desde 559.900 pesos hasta 789.900 pesos, dependiendo de la versión. Y esto es precisamente lo que me hace levantar la ceja. Porque la diferencia entre versiones es enorme. No estamos hablando de un vehículo lento. Al contrario, tiene suficiente torque para mover la carrocería con soltura. Pero después miras las versiones híbridas. Entonces aparece una pregunta muy sencilla. ¿Qué Territory deberías comprar? Porque si estás pensando en una Territory por su espacio, tecnología y comodidad, probablemente quieras una versión bien equipada. Y cuando subes de precio, empiezas a acercarte peligrosamente a vehículos que tienen una reputación mucho más consolidada en determinados mercados. No estoy diciendo que Territory sea mala. De hecho, sería injusto afirmarlo. Pero comprar un SUV de este precio requiere mirar más allá de la pantalla. Hay que pensar en mantenimiento, disponibilidad de piezas, valor de reventa, red de servicio, mercado de segunda mano y, sobre todo, ¿cuánto tiempo piensas conservarlo? Si vas a cambiarlo en 3 años, el análisis es 1. Si quieres tenerlo 10 años, es completamente diferente.
Por eso yo no compraría una Territory sin comprobar primero cómo queda frente a sus rivales en mi país. Y eso es especialmente importante porque la disponibilidad, equipamiento y precios cambian entre México, otros países latinoamericanos y España. El mismo nombre no siempre significa el mismo automóvil. Y ahora llegamos al número 5, el que probablemente va a generar más comentarios. Auto número 5, Toyota Corolla Cross Hybrid. Sí, Toyota. Y antes de que escribas en los comentarios, escúchame, no estoy diciendo que Toyota sea mala. Precisamente todo lo contrario. Toyota tiene una reputación enorme en Latinoamérica y España. Y el Corolla Cross es uno de esos modelos que muchísima gente compra buscando tranquilidad. Pero incluso Toyota necesita ser analizada, porque un problema puntual puede convertir una compra aparentemente perfecta en una compra que merece una revisión adicional. En Estados Unidos, Toyota emitió un recall que involucró determinados Corolla Cross Hybrid de modelos anteriores por un problema relacionado con el sonido de advertencia al circular en reversa. Toyota informó que el sonido podía ser más silencioso de lo previsto y aumentar el riesgo para peatones. Y existe además otro reporte de seguridad estadounidense relacionado con ciertos Corolla Cross Hybrid 2026 producidos en un periodo específico relacionado con un componente del inversor híbrido. El alcance depende de los vehículos afectados y no significa que todos los Corolla Cross estén involucrados. Y esto es exactamente lo que quiero que entiendas. Un recall no significa automáticamente que debas evitar el modelo. Significa que debes comprobar si la unidad que estás comprando está afectada. Porque los recalls pueden depender del mercado, fecha de fabricación, configuración y número de identificación del vehículo. Por eso yo jamás compraría un Corolla Cross Hybrid simplemente porque el vendedor diga: es Toyota, no pasa nada. Yo pediría el VIN, comprobaría campañas, confirmaría que cualquier reparación pendiente esté realizada, y revisaría específicamente qué aplica en mi país. Porque la reputación de una marca no sustituye la inspección de un automóvil. Y ese es precisamente el mensaje de este video. Entonces, ¿cuál no compraría? Si me obligaras a elegir uno de estos 5 para descartarlo primero, no sería necesariamente el peor automóvil. Sería aquel cuya configuración no encaje con mis necesidades y cuyo precio me obligue a pagar por cosas que no necesito. Porque ese es el verdadero problema del mercado. Los fabricantes están llenando los autos de pantallas, de cámaras, de iluminación, de asistentes, de diseños espectaculares, pero tú no compras una pantalla, compras una máquina que tendrás que mantener durante años. Y ahí es donde cambia todo. Una Tucson de gasolina puede ser excelente para alguien que quiere simplicidad. Un Taos puede ser una compra muy interesante con una buena promoción. Un Seltos puede tener muchísimo sentido si eliges correctamente el motor. Una Territory puede ser muy atractiva para quien necesita espacio y equipamiento. Y un Corolla Cross Hybrid puede seguir siendo una opción muy interesante si la unidad está correctamente verificada. Entonces, ¿por qué aparecen en esta lista? Porque yo no compraría ninguno de ellos sin comparar primero. Y esa es la parte que muchas personas olvidan. No existe el mejor auto. Existe el mejor auto para tu dinero, tu uso y tu mercado. Recuerda suscribirte a Sobre Ruedas y nos vemos en el próximo video.